República del Ecuador, el señor economista Rafael Correa Delgado. Hola compañeras, compañeros, qué grato estar aquí, autoridades de la mesa directiva, que en el Nuevo Ecuador la autoridad es la primera en servir, no en ser servida. Primero quiero pedirles mil disculpas por los 45 minutos de atraso. No pudimos llegar vía aérea por malas condiciones climáticas. Hemos tenido que venir desde Riobamba, donde aterrizamos, desde Quito, vía terrestre. Pero miren cómo el Ecuador está cambiando, ¿no? Llegamos a un avión casa de nuestra Fuerza Aérea, nuevo, para el transporte de nuestras tropas, y que en estas circunstancias sirven también para transportar al presidente de la República, turbohélice, son los 4x4 del aire, ¿no? Son todoterreno. Y nos sirvió también este viaje, que además a mí me encanta viajar por tierra, ver los paisajes, y sobre todo esta vía, Riobamba-Guaranda, con el Chimborazo, que estaba semidespejado, Yamilgos, etcétera, nos sirvió para revisar también el estado de esta vía. En general se encuentra en buen estado, pero falla un poco la señalización, hay baches, los pasos por los poblados que no nos corresponde, tienen huecos. Eso tenemos que hacerlo también nosotros, Paula. Y en último los casos le cobramos al municipio, la ley nos permite. Pero nuestras carreteras deben ser impecables. Pero aquí un mensaje, lo mismo que sucedió con esta carretera, bueno, esto fue otra historia. Esto, Bolívar, como lo voy a mencionar más adelante, antes del gobierno de la Revolución Ciudadana prácticamente no conocía el asfalto, la carpeta asfáltica. A lo sumo, doble tratamiento, esta tenía doble tratamiento. Guaranda no más era, entonces había que darle doble tratamiento, que es como, analogando con la pintura, tan solo una manita de gato, ¿verdad? A las carreteras hasta que se despinte, quede todo de nuevo como antes, entonces se dañaba el doble tratamiento. Pero aquí una idea importante, ojalá pronto, y sobre todo para los compañeros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ojalá pronto pase a la historia ese concepto de rehabilitación, que significa que una carretera que estaba destrozada se la ponga como nueva. ¿Por qué? No porque ya no haya que tener como nueva todas las carreteras, porque nunca debemos permitir que las carreteras lleguen a ese estado. No es solo construir carreteras, es tener un buen sistema de mantenimiento. ¿Y qué significa esto? Que no hay que esperar que se salgan todas las tachas para empezar a reemplazarlas, o que ya no se va la pintura para pintar de nuevo, o que ya no se pueda transitar por la cantidad de huecos para empezar a llenar los baches. Se sale una tacha, se la reemplaza. La pintura hay que repintar de tiempo en tiempo para que siempre esté como nueva. El más mínimo hueco, enseguida llenarlo. Esa es la labor de nuestros directores provinciales, de nuestros coordinadores zonales, compañeros. Ojalá este concepto de rehabilitación, porque ya me dio la ministra, ya vamos a rehabilitar Riobamba-Guaranda en buena hora, pero debe pasar a la historia ese concepto de rehabilitación. Tan solo intervenir una carretera cuando tenga que cambiarse el trazado, cuando tenga que ampliarse. Pero ahí nunca rehabilitarse, porque nunca debió deteriorarse si se daba buen mantenimiento. ¿Sí me explico? Por favor, compañeros del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, cámbienme un poquito ese chip de creer que cuando ya está destrozada una carretera, ahí hay que hacer el contrato multimillonario para rehabilitarla. No, lo que hay que tener es presupuesto y equipos de mantenimiento para que nunca se nos deterioren las carreteras. Tenemos unos 10.000 kilómetros de carretera de la red vial. ¿Cuánto nos costará? 10.000, 15.000 dólares de mantenimiento por kilómetro. Deben tener esos 100 millones, 150 millones anuales para que todas nuestras carreteras estén como nuevas. Y la intervención tan solo cuando haya que cambiar el trazado o haya que ampliar esa carretera. Qué alegría estar nuevamente en esta tierra que lleva el nombre de Libertador, y todos debemos ser bolivarianos. Aquí hay bolivarenses, bolivarianos, ¿verdad? En Guaranda, tierra tan querida, estoy convencido que estas ciudades intermedias, el nivel de vida es superior a las grandes ciudades del país, porque cada vez cuentan con mejores y mayores servicios. Aquí Hospital del IES, el Hospital Alfredo Noboa, etcétera, carreteras, y se vive más tranquilamente. El problema es el factor productivo, y ya vamos a hablar de aquello, compañeros, y traer ese ejemplo, un ejemplo muy válido, el de Guaranda, Bolívar, al que estamos viviendo en estos momentos con la salvaguardia. Ojalá hubiese existido gobiernos revolucionarios, patriotas como el nuestro, para proteger la producción agrícola de Bolívar, y la realidad de la provincia hubiera sido otra. Aquí desapareció, por ejemplo, la producción de cebada por permitir la importación de cebada extranjera. Y si no protegiéramos el maíz, por ejemplo, otra de las producciones fundamentales de Bolívar, ya también hubiera desaparecido.
Y no porque los bolivarenses no son eficientes, no son productivos, sino que, por ejemplo, el maíz de Estados Unidos tiene un gran subsidio por parte del Estado. Entonces, esto es un buen ejemplo de lo que pasa cuando no se protege adecuadamente la producción nacional contra patriotas. Bueno, empecemos saludando a todas las compañeras, compañeros que se encuentran presentes, los que nos siguen por los medios de comunicación. Muchas gracias a los señores representantes de los medios de comunicación por estar aquí, por retransmitir este evento. Muy importante, esta carretera ha costado muchísimo. Cuando venía en el carro, ponía el altímetro, pasábamos a 4.000, casi 100 metros de altura, 4.035 metros de altura, llegué a medir en un momento dado. Trabajar en esas condiciones es durísimo. Los motores tienen menos rendimiento, la gente se cansa más, las condiciones climáticas son mucho más duras y extremas, etcétera. Pero por fin lo hemos logrado. Claro, la próxima vez hay que hacerlo mejor y más rápido, pero estamos alcanzando los objetivos. Un saludo a los señores miembros de la Fuerza Pública, Policía Nacional, soldados de la patria, a los queridos compañeros del Grupo Militar de Trabajo Guaranda, del Cuerpo de Ingenieros del Ejército, constructor de esta obra, a los compañeros de la Unión de Cooperativas de Bolívar, a las señoras y señores representantes de las diversas organizaciones sociales aquí presentes, Ayi Shamuska Tukikuna, Atun Saludami, Alipunja, Okikuna, Panicuna, Guaguacuna. Un saludo a las autoridades civiles, militares y de la Policía Nacional, a las señoras y señores alcaldes de la provincia de Bolívar, señoras, me dicen que también de la provincia de Tungurahua, bienvenidos, señoras y señores ministros, secretarios de Estado y autoridades del Gobierno Nacional, a las señoras y señores asambleístas, al compañero Miguel Pozo, presidente de la Federación de Transportistas Interprovinciales de Bolívar, que ya pidió la yapita nomás, el paso lateral de Guaranda. Compañero, no son yapas, son derechos. Y nosotros trabajamos planificadamente, no es por el cariño, por el apoyo que nosotros atendemos las cosas, sino por el bien común en forma técnica planificada. Ese paso lateral está planificado, me parece que ya está acabado el estudio incluso, pero cuesta 42 millones de dólares. Y ustedes saben las dificultades económicas de este año. Ese es el tan satanizado gasto público. Eso es lo que no quieren que hagamos, que invirtamos por el bien de la gente, sí para sus salvatajes bancarios, para sus securitizaciones, a no dejarse engañar por el viejo país. Lamentablemente las condiciones económicas este año son un poco difíciles, pero eso está planificado, estudiado y ojalá podamos iniciarlo en el año 2016, lo más pronto posible, compañero. No se trata de yapistas, se tratan de derechos. En todo caso, la yapita cuesta más de 40 millones de dólares. Bueno, un saludo a nuestra compañera Paula Carvajal, ministra de Transporte y Obras Públicas, al señor alcalde anfitrión, Rancés Torres, alcalde de Guaranda, muchas gracias por recibirnos, señor alcalde. Tiene una ciudad muy hermosa y en este día soleado más hermosa aún. A Fernando Naranjo, querido prefecto de la provincia de Tungurahua, al compañero Vinicio Coloma, prefecto de la provincia de Bolívar, a Lira Villalba, gobernador de la provincia de Tungurahua, y al señor Fafo Holguín, gobernador de Bolívar. Fafo Holguín son los dos nombres, Fafo Holguín Gavilanes, no es que me equivoqué, pero Fafo primer nombre, Holguín segundo nombre, es una larga historia, y Gavilanes el apellido. Su nombre es Fafo y de apodo le dicen Carlos. Ok, bueno, un abrazo. Miren, es una gran alegría, es la alegría de estar en esta mañana en Guaranda, de viajar por la tierra más hermosa del mundo. A mí, créame que me renueva el alma ver los paisajes de nuestra tierra. Así que, queridas compañeras, compañeros, jóvenes de mi patria, gracias por estar aquí, gracias por estar con la revolución. Esta unidad del pueblo ecuatoriano no es simple retórica. Con esta unidad de la revolución ciudadana, con esta convicción, con esta cohesión, con esta estabilidad, 8 años de estabilidad después de 10 años de una inestabilidad terrible, hemos logrado muchísimo. Nuestra revolución ciudadana ha sembrado la patria con caminos que hermanan culturas, que suman esperanzas, que proyectan un futuro de bienestar, de alegría y buen vivir. Bienvenidas todas y todos a la nueva era de la patria. Bienvenidos a la verdadera unidad. Algunas veces dicen que el país está desunido. Prohibido olvidar, queridos jóvenes. En 10 años tuvimos 7 presidentes. Recuerden cómo se daban golpes en el Congreso. Recuerden cómo cuando habían protestas en época social cristiana, desaparecían a la gente, la torturaban. Ahora se quejan
¿Por qué? Porque fueron detenidos 24 horas para interrogación después que golpearon a un policía. Es lo elemental que se tiene que hacer cuando se rompe la ley. Pero prohibido olvidar las peleas del presidente con el vicepresidente. Hoy más que nunca el Ecuador está unido. Pero como los que tuvieron el poder eternamente, que siempre fueron minoría, ya no lo tienen y tienen los medios de comunicación, nos quieren hacer creer que el país está desunido. No, ellos no están de acuerdo con el gobierno. ¿Y saben qué? Muchas gracias. El momento en que esa gente esté de acuerdo con el gobierno, comenzaré a preocuparme, compañeros. Nosotros siempre estaremos con las grandes mayorías. Hoy el país está más unido que nunca. Bienvenidos a la verdadera unidad, como la que traza esta vía, que acerca a los hombres y mujeres de la sierra con los de la costa, que los hermana como un puño, que los junta como una sola fuerza indetenible hacia la construcción del Ecuador de la esperanza, la alegría, de los sueños cumplidos. San Jacinto, San Bartolo, Loma de Guaranda, Cruz Loma, Tililac, Talalac y El Mirador, 7 colinas que rodean a la hermosa Guaranda, son testigos eternos del cambio profundo que está viviendo la patria, no solo en vialidad, sino en los valores de honestidad, justicia, compromiso con el futuro que estamos dejando, no para las próximas elecciones, sino para las generaciones venideras. Queridos jóvenes, la memoria es frágil, llevamos 8 años de gobierno, probablemente quieran y empiecen a olvidar el pasado o no lo vivieron, pero ¿saben qué? Prohibido olvidar. Ecuador ya cambió y a ustedes les toca cosechar esta herencia que dejamos entre Guaranda y Ambato con su esfuerzo, con la lucha incansable por hacer realidad sus sueños. Que Ecuador ya cambió no significa que hemos alcanzado todos los objetivos, falta mucho por hacer, pero venía escuchando una gran entrevista en la radio pública con el secretario general de Administración y él ponía este ejemplo. ¿Por qué decimos que Ecuador ya cambió? Porque si mañana alguien quiere poner el mismo registro civil de antes de la revolución, medias aguas con piso de tierra, paredes manchadas, tramitadores, corrupción, maltrato, nadie lo va a aceptar. Nadie, jamás lo vamos a aceptar. Eso es ejemplo de que Ecuador ya cambió. Si estos hospitales volvieran a ser los hospitales de antes de la revolución, el del IES, el Alfredo Nova, nadie lo va a aceptar. Y eso es símbolo que Ecuador ya cambió. No vamos a aceptar más maltratos, no vamos a aceptar derechos como dádivas, no vamos a aceptar la politiquería, la demagogia, el entreguismo en que antes se sumía el Ecuador, el saqueo. Pero no significa que hemos alcanzado todos nuestros sueños, todos nuestros objetivos. Sí significa que recibimos un país en hilachas, en condiciones similares a las de un enfermo desahuciado, y que la situación ahora es muy diferente. Ustedes tienen un nuevo Ecuador, desde donde empezar, y es hora de emprender la marcha hacia el futuro de esperanza, de alegría, de sueños cumplidos, que ustedes, queridos jóvenes, y la patria entera merecen. Un abrazo, queridas guarandeñas, queridos guarandeños. Aquí está otra vez la Revolución Ciudadana, cumpliendo con sus promesas y respondiendo a los anhelos populares. Mientras otros marchan oponiéndose a todo, lanzando palos y piedras, agrediendo cobardemente a nuestros policías, a nuestro sencillo pueblo como en Riobamba, nosotros respondemos inaugurando obras que transformarán para siempre a la patria. La marcha fundamental, queridos jóvenes, fundamental e irreversible, es hacia el futuro, hacia la sonrisa inquebrantable, hacia la patria de los sueños cumplidos, hacia el buen vivir. Que los mismos de siempre sigan marchando. El pueblo los hará marchar otra vez en las urnas, porque no estamos dispuestos a volver al pasado. Ese pasado sin carreteras, sin hospitales, sin seguridad, sin soberanía, sin dignidad, sin servicios públicos. Tal vez los más jóvenes no lo recuerden, pero pregunten a sus padres, a sus abuelos, cómo era transitar por esta carretera. Antes de la Revolución Ciudadana, prácticamente no se conocía el asfalto en Bolívar. Esta probablemente es la principal carretera y tenía doble riego, no tenía asfalto. Ahora, ¿cuántas carreteras de asfalto tiene Bolívar? Que fue una de las provincias más abandonadas. Ustedes saben que yo no hablo gratuitamente, por eso hasta los opositores, no son los que me creen, son los que más me creen y más respetan al presidente y mi palabra, porque saben que decimos la verdad. Bolívar fue una de las provincias más abandonadas y golpeadas por las pésimas políticas económicas, se los había dicho.
La cebada, yo recuerdo cuando venía de joven a visitar Guaranda, esa es una de mis sanas satisfacciones, conocerme en mi país desde pequeño. Aquí tenía queridos amigos, Manuel Gibaja, familia Gibaja Camacho, ¿no? Queridísimo amigo. Y veníamos alguna vez a visitarlo y nos acostábamos en esos campos de cebada, esos campos dorados de cebada, cuando la cebada ya está madura, que desaparecieron. ¿Por qué? Porque abrieron la importación a la cebada. Eso hizo mucho más rentable para el mayor consumidor de cebada de este país, que es la cervecería, su negocio, pero quebró a miles de campesinos de Bolívar, de la Sierra Central, y no son pues lo que salen en el periódico. Y eso es lo que pasa con los tratados de libre comercio, con el bobo aperturismo. Beneficia a los poderosos, a los que financian la publicidad en los medios de comunicación, como la cervecería. Masacra al pequeño campesino, pero ese no da plata para los grandes negocios de los medios de comunicación. Ese no sale en los titulares, es anónimo, es el mártir anónimo, cotidiano. Nosotros, en cambio, estamos por esa gente, compañeros, por los más sencillos, por los más humildes. Bolívar, les insisto, es un buen ejemplo del bobo aperturismo, lo que puede originar, y de las malas políticas económicas. No hace mucho, los pasos por Lazo, Aloa y Machachi, los cruces por Latacunga y Salcedo, era un verdadero viacrucis para quienes transitaban por estos sectores. Carreteras llenas de huecos, sin señalización, en la que se contaban por cientos los accidentes, por decenas las pérdidas de vidas humanas y por millones las pérdidas económicas, la pérdida de tiempo al pasar por el centro de Salcedo. Pronto todo esto será cosa del pasado. Esta tarde inauguraremos ese espectacular paso lateral Latacunga-Salcedo, que ahorrará cerca de media hora el viaje hacia Quito, y es el primer tramo de supercarretera. Salvo por una cosa, un pequeño desfase en planificación, no se hicieron los pasos peatonales y por unos meses tendremos que utilizar semáforos, lo cual no debe tener una supercarretera. Pero de ahí, en todas las características, ese paso lateral de 27 kilómetros es una supercarretera. En 2007, cuando asumimos el poder, la vialidad de nuestro país era una de las peores de América Latina y hoy es ya una de las mejores de la región. Otro motivo de orgullo para el nuevo Ecuador. Las carreteras de Ecuador eran casi efímeras, se construían y se reconstruían. Como decía Paola, no solo para Bolívar, para toda la patria, eran las alcancías. Se metía por un hueco la plata y quedaba igualita la alcancía, no se veía ningún cambio. Práctica que no solo respondía a la ineptitud, sino también al negociado. No nos detendremos hasta que todos los territorios del país cuenten con vías adecuadas para comunicarse entre sí, para recomponer la autoestima que nos arrebataron, para impulsar el desarrollo comercial, productivo, turístico. Esta zona tiene un potencial turístico enorme con ese majestuoso Chimborazo, estos paisajes de ensueño, y muchos otros aspectos, potencialidades que tienen nuestras regiones y sobre todo la Sierra Central. No descansaremos hasta desarrollar todos esos potenciales en todo el país. Las vías son arterias y venas de circulación de vida, fomentan la equidad, la inclusión, el desarrollo igualitario, ya nunca más provincias de tercera, segunda, primera categoría. Guaranda y Ambato nomás eran, entonces tengan una carretera ahí precaria de doble tratamiento, el tratamiento igualitario de todos los territorios. La vía Guaranda-Ambato tuvo una inversión de más de 90 millones de dólares, pero atentos, este es el tan satanizado gasto público. Esto es lo que la derecha, ciertos banqueros, ciertos representantes de la banca, que quieren ser presidentes, satanizan. Por eso, en términos futbolísticos, siempre seguirán en la banca, ¿verdad? Pero esto es lo que tanto sataniza. O sea, el gasto público es bueno si sirve para sus salvatajes bancarios, para licuar sus deudas en dólares como la securitización. Es malo si sirve para arreglar la carretera Guaranda y Ambato, que seguro ni conocen ni visitan estas tierras. Pero esta carretera ya presta sus servicios de diciembre de 2014. Para nosotros la mejor inauguración es que lo más rápidamente posible la gente empiece a disfrutar de los nuevos servicios públicos de calidad, con calidez. Por eso el día de hoy oficialmente hago una entrega, no inauguración. Qué bueno que ya la han inaugurado cientos de miles de personas de Guaranda, de Ambato, que pueden transportarse con mucha mayor seguridad, mucha mayor rapidez, mucha mayor comodidad. Es una vía en pavimento flexible, asfalto,
y de una longitud de más de 91 kilómetros. Cuenta con 2 carriles de circulación, uno por cada sentido y con un ancho de 3.65 metros cada uno. Espaldones como medida de seguridad de 1.35 metros a cada lado de la vía, cunetas revestidas de hormigón y, por supuesto, como todas las carreteras de la Revolución Ciudadana, nunca más permitan cosas incompletas. Esto prácticamente no se conocía en el país. No era necesario que se mate nomás la gente. Por supuesto, esta carretera cuenta con completa señalización horizontal y vertical, que más aún en estos parajes, donde hay neblina, mal tiempo, viajar de noche es difícil, riesgoso. Con todas estas ayudas, balizas, tachas reflectivas, pinturas reflectivas, son barandas, barreras, son grandes ayudas para la seguridad y el tránsito, sobre todo en condiciones climáticas adversas y en horas de la noche. Incluso se concluyó el alcantarillado en varias zonas donde pasa la carretera. Ustedes saben que el alcantarillado no es responsabilidad del gobierno central, pero no íbamos a hacer la carretera sin que hubiese alcantarillado. Con esta nueva promesa cumplida, queridos compañeros, con esta obra, la Revolución Ciudadana beneficia directamente a más de 200.000 ciudadanos que transitan diariamente entre Guaranda y Ambato, y a más de 300.000 personas que igual usarán esta vía de paso hacia otros destinos de la patria. Lastimosamente, somos los más duros críticos nosotros mismos, nos demoramos demasiado. Esto prácticamente lo iniciamos del inicio del gobierno. Ya se había intentado antes de nuestro gobierno, no habían hecho nada. Entonces nosotros, el inicio del gobierno, intentamos rehabilitar la obra. Pero hubo varios retrasos. Es fácil eludir responsabilidades, pero esta es la verdad. No siempre la culpa es del sector público. Aquí hubo 2 contratistas que abandonaron la obra, Reascos y Arévalo Palacios, y dejaban botadas las obras como en los peores tiempos de la partidocracia. Por supuesto, esa gente no debe volver a contratar con el sector público. Y tuvimos que recurrir a nuestro cuerpo de ingenieros del ejército para la que termine. Y la terminó con un leve retraso, pero la terminó en 33 meses. Felicitaciones a nuestro cuerpo de ingenieros, a los soldados de la patria. Recibieron una misión y la cumplieron. Felicitaciones a su comandante, el general Mosquera, pero a sus trabajadores, al director de obra, etc. Nuestro agradecimiento también al Ministerio de Transporte y Obras Públicas. Pero insisto, la cosa hay que hacerla extraordinariamente bien y extraordinariamente rápido. Y por supuesto, hay cosas inevitables, contratistas incumplidos, etcétera, pero debemos superar esos problemas lo más rápidamente posible. Y sobre todo, nuestra gratitud a los cientos de obreros que en condiciones climáticas extremadamente adversas, con sus manos y su trabajo, con tanto cariño, construyeron esta carretera y siembran la patria con caminos de esperanza. Agradecemos el apoyo de nuestros ciudadanos, que quizás se vieron afectados por un tiempo durante la construcción, en este caso por bastante tiempo. Gracias por su paciencia, gracias por su apoyo. Sepan que para beneficiarlos a ustedes y a la Patria Nueva vale la pena cualquier esfuerzo que hagamos, porque este es el Ecuador del mañana, este es el verdadero país que legamos a nuestros hijos y nietos, el país de los tirapiedras, de los banqueros, que quieren volvernos al pasado. Nunca más, compañeras y compañeros. Esta revolución no tiene marcha atrás. Conservaremos el país de las carreteras, de las escuelas, de los hospitales, de la paz, de la esperanza, de la verdadera libertad, que es tener opciones y para lo cual hay que tener derechos, igualdad de oportunidades, etc. Ya nuestra querida provincia de Bolívar cuenta con carreteras de primer orden, como la Guaranda-Balsapamba, donde ha habido derrumbes, ya me voy a referir a aquello, Chillanes-Bucay, Guanuje-Chandía, que fue también una carretera durísima. Recuerden, antes de la revolución no se conocía prácticamente el asfalto en Bolívar. Cuatro Esquinas, Salinas, Montalvo, Las Esmeraldas. La de Salinas no nos correspondía, pero siempre estamos dispuestos a ayudar al gobierno, a los gobiernos locales y por supuesto, Salinas, esa población que es ejemplo para todos nosotros, probablemente la población más industrializada del país, merece eso y mucho más. Tenemos La Esmeraldas, Caluma, Pita, Puerta Negra, entre otras actualmente en construcción como Chimbo el Cristal. Salinas y Miatuc, que tampoco le corresponde al gobierno, pero es un apoyo a los gobiernos locales.
Guaranda, San Juan, Las Herrerías. Carreteras que pronto estarán concluidas no solamente para facilitar la conectividad de la población, sino también para aportar al desarrollo económico. Y por supuesto, ese paso lateral que, insisto, querido compa, siempre ha estado planificado, ya está estudiado, pero todos conocen las dificultades económicas que estamos enfrentando. Pero solo terminando las obras que están en marcha, la revolución tiene a lo largo del 2015 para inaugurar una nueva obra cada día. Pero falta mucho más, y apenas vengan un poco más de recursos con las condiciones externas mejoradas, pues seguiremos con el trabajo, compañeros, con obras como el paso lateral de Guaranda. No solo eso, ¿no? Ustedes saben que debido a la época invernal hemos tenido varios y graves derrumbes en las redes viales estatales, provinciales, que están siendo atendidos de forma oportuna. Son imposibles de evitar, sobre todo en un país tan montañoso como el nuestro, y en inviernos tan fuertes, como más que fuertes, irregulares como el que estamos sufriendo. Porque no es lo mismo que llueva medio fuerte 30 días seguidos, con eso que va a caer mucha cantidad de agua, que tal vez llueva muy fuerte 2 días y los otros 28 días no llueva nada. Sin embargo, esa lluvia tan fuerte de 2 días causó más estragos que las 30 días seguidas de lluvia de mediana intensidad. Y eso es lo que ha pasado. Tenemos un invierno bastante irregular. La situación más complicada se ha presentado en la vía Aloac-Santo Domingo, con más de 100 derrumbes y 13 personas fallecidas. Esta vía todavía se mantiene cerrada. Felizmente, antes se cerraba esa vía, el país quedaba incomunicado. Ahora tenemos la carretera Guayaquil, Payatanga, Balvanera, Riobamba, como una vía alterna para llegar a la capital. Esta misma vía, Guayaquil, Babahoyo, Montalvo, Balsapamba, Guaranda, Ambato, Latacunga, Quito, como otra vía alterna. Tenemos la vía de la Independencia, tenemos la misma vía Quevedo, Apagua, Pujilí, Latacunga. Entonces, por lo menos tenemos 4 arterias alternativas para unir costa-sierra y llegar desde las 2 ciudades más grandes, Guayaquil a Quito y Quito, Guayaquil. En la vía Guaranda-Balsapamba, que une la provincia de Bolívar con los ríos, tuvimos que atender más de 30 derrumbes el fin de semana. Con mucha pena tenemos que lamentar pérdidas fatales, entre ellas el fallecimiento de Luis Alberto Muñoz Valle, funcionario, conductor del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, chofer de una de las volquetas que trabajaba en la limpieza de estos derrumbes, un sencillo trabajador de la patria, pero también héroe de la patria que dio su vida sirviendo a sus ciudadanos. Un saludo fraterno a su esposa Eugenia Murillo y sus 5 hijos, Steven, Luis Armando, Alberto, Luis Alfredo y Valeria. Y un saludo fraterno, solidario a todos los familiares de las víctimas fatales que lamentablemente hemos tenido que enfrentar, que lamentar, pero una redundancia, dado el crudo invierno, lo irregular y duro del invierno. No vamos a abrir la vía Aloac-Santo Domingo hasta que tengamos total tranquilidad de que la vía es segura. Estamos recibiendo presiones que para Semana Santa debe estar abierta, ojalá, pero si no es segura, no permitiremos que se abra, compañeros. Primero, la seguridad de nuestra gente. Les insisto, existen vías alternativas como Riobamba, Balvanera, Payatanga, como Payatanga, Guayaquil, como Latacunga, La Maná, como Calacalí, La Independencia, y por supuesto, ahora tenemos otra vía alternativa como Ambato, Guaranda, Balsapampa, Montalvo, Babahoyo, Guayaquil. Gracias. Pero mientras la Revolución Ciudadana deja a su paso obras inauguradas, promesas cumplidas, sueños realizados, los que quieren volver al pasado, los que desangraron a la provincia de Bolívar, condenando a sus familias a la separación forzosa, a la migración, por el feriado bancario, los que en 50 años de lanzar piedras no lograron nada, quieren ahora regresar para despojarnos nuevamente de todo, incluso de la esperanza. Esa era su forma de dominarnos, robándonos hasta la esperanza. Se oponen a todo el tiempo. Ayer marcharon por las salvaguardias, anteayer por la ley de aguas, antes era por la ley de tierra. En noviembre era contra el Código Laboral, ahora marchan por el Código Laboral. Ya no, ni siquiera se pueden poner de acuerdo. Salen en marchas en las que sencillos trabajadores repiten las consignas de la derecha más retrógrada, de sus eternos explotadores. ¡Qué ironía!
Nosotros no decimos que queremos cambiar al Ecuador. Nosotros lo estamos cambiando. Ya lo hemos cambiado. Juntos el Ecuador es distinto. Insisto, no significa que nos falte mucho por hacer. No marchamos con cartelitos defendiendo la Nutella ni el salmón noruego. Nosotros defendemos los intereses comunes, la patria entera y sobre todo los intereses de los más pobres, de esos pequeños campesinos aquí en Guaranda, en Bolívar, en Ambato, en Tungurahua, de nuestros artesanos, de nuestros productores de cuero, de nuestra producción nacional, de los textiles de Pelileo. Con ellos estamos, compañeros, con las grandes mayorías. Un abrazo inmenso a todos los pobladores que debieron pasar un tiempo en comunidades, e insisto, hasta que la obra se termine. Ha valido la pena la espera. Y un abrazo inmenso a nuestros agricultores, a nuestros artesanos, a nuestros trabajadores de este querido rincón de la patria, por su ejemplo, su tesón, su gallardía. Con ellos caminamos juntos hacia el Ecuador del futuro. Estamos enfrentando, solo un loco lo negaría, una situación que no causamos nosotros. Aquí viene otra trampa, nos creen tontos, creen que no sabemos pensar, Uyachi, Machicuna, Ayuma, Uyachi, creen que no sabemos pensar y dicen todos estos problemas es culpa de las malas políticas de Correa. Resulta que Colombia ha devaluado más del 30% del peso, o sea, las malas políticas de Correa también afectan a Colombia. Es mentira. Hay un problema mundial que se han desplomado todos los precios de las materias primas, de los llamados commodities, petróleo, carbón, alimentos, minería, que es lo que producen los países del tercer mundo y los países latinoamericanos. Por eso todos los países latinoamericanos están en una situación difícil. Entonces, claro que no es una situación causada por nosotros, sino que es una situación a nivel mundial, que no nos pertenece, pero que nos afecta. Y ustedes saben que jamás tomaríamos decisiones que afecten al pueblo, a las grandes mayorías. La sobretasa arancelaria, lo que se llama salvaguardia, compañeros, la famosa salvaguardia, se pone más arancel a los productos importados. ¿Saben a qué porcentaje del total de productos que hay en la economía afectan? Al 7%. Al 7%. Hemos puesto salvaguardias al 32% de las importaciones, de los productos importados, que son el 22% de total de productos que hay en la economía. Porque así como hay manzanas de Ambato, perdón, hay manzanas chilenas, hay manzanas de Ambato, ¿verdad? Eso se llama la oferta total, el total de bienes en economía. Pues esos bienes importados solo son el 22%. Le hemos puesto salvaguardias al 32% de ese 22%. Eso da menos del 7% de los productos de la economía. Y son los productos que consumen los pobres. ¿Quién de ustedes consume salmón noruego? O huevos de esturión, llamado también caviar. ¿Quién de ustedes? ¿No? Son los aniñados, pues, y esos son los que hablan en los periódicos, etc. Y lo que no se dice es que a inicio del gobierno eliminamos aranceles para más productos, para cerca de 3.000 productos, que eran bienes de capital e insumos productivos y que tenían aranceles y los eliminamos. Pero obviamente, en épocas difíciles, ya lo voy a decir porque son las épocas difíciles, hay que proteger nuestra producción nacional. Tenemos un escenario internacional adverso que no es culpa nuestra. Y no es solo la caída de los precios del petróleo. ¿Saben desde cuándo está cayendo el precio del petróleo? Desde septiembre, llevamos 7 meses de caída del precio del petróleo. Ustedes saben qué hubiera pasado con las recetas de los economistas ortodoxos, neoliberales, o fonditos de liquidez. Ya todo eso se hubiera pulverizado. Ustedes saben qué hubiera pasado en la época de la partidocracia. Ya tendríamos el paquetazo, pues alza del gas, de la gasolina, la luz, teléfono, etcétera. ¿Ha pasado algo de eso? Lo que tiene ahora impuestos son los bienes importados para proteger la producción nacional. Dicho sea de paso, el maíz tiene salvaguardia arancelaria, porque no permitiré que se destroce la producción de maíz, por ejemplo, de Bolívar, compañeros. Eso es lo que estamos haciendo. Pero no solo es porque se reducen ingresos en dólares, y si no entran dólares, ustedes no tienen cómo comprar dólares. Si ustedes no ganan un sueldito, no tienen cómo pagar, ¿verdad? Así es un país. Si no ingresan dólares, no tienen cómo gastar dólares. Se nos derrumba el precio del petróleo, a más de la mitad, 7 meses ya, ¿verdad? Que hubiera pasado en otras épocas. Entonces no hay cómo comprar todo lo que se compraba antes. Pero no es solo eso. Un problema igual o más grave es que llevamos un año de apreciación del dólar. Mientras que Colombia, como se le derrumbó el precio del petróleo y del carbón, sus productos de exportación,
devalúa la moneda 30%, Colombia, el peso se ha devaluado más del 30%, nosotros deberíamos hacer lo mismo, pero no tenemos moneda nacional, gracias a la genialidad de nuestras élites, que después de la crisis bancaria, en lugar de llegar a la conclusión de separar poder político de poder bancario, lo que hicieron fue eliminar la moneda nacional. ¿Cuántos países han eliminado la moneda nacional? ¿O son tontos los otros países o no hicimos necesariamente lo correcto? Pero ya está, ya tenemos la dolarización, hay que protegerla. Pero en lugar de que se deprecie el dólar, como se está depreciando el peso, en Colombia, frente a problemas similares a los nuestros, el dólar se está apreciando, exactamente lo contrario. Entonces algunos ya no entienden bien qué significa esto. Por aquí tenía un ejemplo, ¿ya? ¿Qué página? ¿Ya? Le voy a poner un ejemplo para que entendamos qué significa esto. Uyachi Machicona, que el dólar se aprecie sin que ustedes hagan nada, significa que se encarece lo que vendemos con respecto al resto del mundo. Se encarecen los zapatos de Ambato, se encarece el maíz de Guaranda, se encarecen las naranjas de Balsapamba, etc. Y sin que ellos hagan nada, se abarata el zapato extranjero, la naranja extranjera, los textiles extranjeros, etc. Por ejemplo, si un par de zapatos colombianos tiene un precio de 140.000 pesos y se vende en Ecuador, en enero de 2014, y cuando el tipo de cambio era 1.928 pesos por dólar, ¿no? Ese par de zapatos en Ecuador costaba $73, es decir, 140.000 pesos cuesta el zapato en Colombia y nos lo vende al Ecuador. Pero el tipo de cambio es 1.928 pesos por dólar. Acá nos llega a $73, si estamos claros. No hicieron nada los productores de zapatos colombianos. No hicieron nada nuestros productores de zapatos. Pero lamentablemente el peso se devaluó 30%. Esto es lo que ha ocurrido. Y ya hay un tipo de cambio de 2.510 pesos por dólar. Sin que nadie haya hecho nada, solo por la depreciación del peso. Ese par de zapatos ya no cuesta $73, sino $56, si se dan cuenta. Entonces la gente va a preferir comprar el zapato colombiano porque se abarató artificialmente y ya no compra el zapato ecuatoriano. ¿Sí está claro? Por eso son las salvaguardias, compañeros, para protegerlos a ustedes, la producción de nuestros pequeños agricultores, la producción de nuestros artesanos, la producción de nuestra industria, pequeña, mediana industria. Así que hay Uma, Atunchungo, Limpiomaki, increíble, es para Ripley, que en la marcha hayan sacado con engaños a obreros, a campesinos, cuando si alguien beneficia a salvaguardias, esos obreros y campesinos, y le insisto, dado en la apreciación del dólar, es decir, la apreciación del dólar encarece nuestra producción y abarata la producción de nuestros socios comerciales. Y mientras yo sea presidente, sean los que sean los titulares de los periódicos de siempre, lo que digan los opositores, mientras yo sea presidente, voy a proteger lo nuestro, compañeros. Voy a proteger las manzanas de Tungurahua, voy a proteger las frutas de patate, voy a proteger los textiles de Pelileo, voy a proteger el maíz, la cebada de Bolívar. Sin producción no hay economía. No hay economía que se base solo en el comercio, es un absurdo. Siempre debe tener una base productiva. Les insisto, los precios del petróleo caen desde septiembre, 7 meses. Se ha reducido a la mitad el petróleo. El dólar se ha venido fortaleciendo durante un año, 27%. Y nosotros seguimos tan campantes, inaugurando obras, obras y más obras. Por un instante, imagínense qué hubiera pasado en la época de la partidocracia. Pero obras como el paso lateral, mi querido compa, tendrán que esperar un poquito. Está planificado, está estudiado, pero necesitamos un poquito más de recursos. Ustedes saben que este año es difícil. Y siempre dijimos que iba a ser un año difícil. ¿Por qué? Nadie planificó la apreciación del dólar. El que le diga eso es un mentiroso. Nadie planificó el derrumbe de los precios del petróleo. El que le diga eso es otro mentiroso. Sí habíamos planificado que en el 2015 teníamos que erogar miles de millones de dólares. ¿Para qué? Para cosas que se debieron hacer hace mucho tiempo. Y si las tuviéramos,
estaremos un país muy distinto, como hidroeléctricas, como multipropósitos, Daule Vinces, Bulubulu, etcétera, para evitar inundaciones, para tener riego, etcétera. Son 3.000 millones de dólares que tenemos que erogar. Ya sabíamos entonces que iba a haber presión fiscal. Se tenía planificada la para de la refinería, porque en 40 años no se le había dado mantenimiento, le estamos dando mejor que nuevo, pero no estamos produciendo derivados. Ahorita ya está funcionando al 50%, pero significa que tenemos que importar y gastar más en derivados. Ya habíamos planificado. Además de eso, se derrumba el precio del petróleo, se aprecia el dólar y quieren que nos quedemos cruzados de brazos viendo cómo se perjudica la producción nacional. No, compañero, mientras yo sea presidente, primero lo nuestro, primero nuestra producción nacional, más aún la de los más pobres. Pero no obstante aquello, hay grandes noticias para el país. Desde septiembre empezó a cambiar el precio del petróleo. Mañana daremos oficialmente el nivel de crecimiento del 2014. Solo les anticipo que es un crecimiento casi 4 veces mayor al promedio de América Latina. Suerte. No, compañero. Mano limpia, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Pero con una situación como la que enfrentamos, ya los de siempre estarían huyendo del país, derrocados, tropezando al abordar helicópteros que los llevaron al tacho de basura de la historia. Somos un gobierno que sabe tomar decisiones correctas y oportunas en tiempos difíciles y en función de los más pobres, en función del bien común, en función de las inmensas mayorías. Lo hemos hecho antes y lo vamos a continuar haciendo. Asumamos todos un compromiso de patria, a consumir lo nuestro, a consumir el maíz nacional, la cebada nacional, la fruta nacional, los textiles nacionales, las artesanías de cuero nacionales. Como le decía, cuando ya no tienen moneda nacional, esto es algo técnico y es lo que no entienden ni los directores de las cámaras de comercio, porque no están defendiendo el bien común, están defendiendo intereses. Cuando no tienen moneda nacional, eso se llama política monetaria, la moneda, el tipo de cambio, solo le queda la política comercial, cupos, aranceles, etc. Y eso es lo que estamos utilizando frente a este entorno externo que los economistas llamamos choques externos negativos. Es una situación difícil, pero estamos preparados para enfrentarla. Ya en 2009, el mundo enfrentó una de las crisis más graves de la historia. Los países de América Latina y el Caribe en promedio decrecieron 1.3%. Sin embargo, gracias a las políticas adoptadas por nuestro gobierno, Ecuador fue uno de los 3 países que creció. Crecimos poco, 0.6%, pero crecimos. América Latina en promedio decreció. El año pasado, 2014, América Latina creció muy poco y Ecuador está creciendo 3.5 veces el promedio de América Latina. Esa es la revolución ciudadana, compañeros. Insisto, como parte de ese proceso para sostener nuestra alimentación con producción nacional, de asegurar la soberanía alimentaria de nuestro pueblo, de garantizar el abastecimiento de productos agropecuarios, sobre todo aquellos que forman parte de la canasta básica, hemos creado incluso el Consejo Consultivo del Maíz Suave, que aglutina 45.000 familias dedicadas al cultivo de este producto. Este Consejo Consultivo garantizará un desarrollo productivo, incluyente, sostenible de este producto tan vital y necesario en nuestro hogar y tan vital e importante para la economía de Bolívar. Me refiero al maíz. Y aquí, por ejemplo, ese delicioso maíz blanco. Bolívar es la capital del maíz blanco, ¿verdad? Riquísimo. Volviendo a las vías, compañeros, gracias a esta vía y a todo el sistema nacional vial, los productos de nuestros campesinos podrán llegar frescos a la mesa de los hogares de sus hermanos. Así avanzamos hacia el cambio de la matriz productiva, hacia el Ecuador del mañana que innova, a ese país que ahora tiene 16 millones de emprendedores. Y otro punto, ¿eh? Por ahí escuchaba a un expresidente, el que huyó al primer intento, decir, cuando yo tuve el precio del barril a $16 no pasó nada. Si tiene razón, no pasó nada, nunca hizo nada. Pero además es mentira que lo tuvo a $16, tuvo a $26. Pero se olvidan pequeños detalles, como por ejemplo que no hubo la brutal apreciación del dólar y que en esa época éramos 11 millones de ecuatorianos. Ahora somos 16 millones de ecuatorianos, 5 millones más. Eso es tener más que un país como Uruguay. Y pregunten cuál es el presupuesto porque necesita Uruguay para su estado. Entonces no nos debemos engañar
con las simplezas de los simplones de siempre, de los que nunca hicieron nada, de los que sepultaron a este país, los sepultureros de la patria, que ahora quieren presentarse como sus resucitadores, a no dejarse engañar. Y en cuanto a la salvaguardia, a consumir lo nuestro, a ser patriotas de verdad. Comamos nuestras papas, nuestro ají, nuestros quesos, aquí, el salinerito, qué mejor calidad de quesos. Defendamos el trabajo de nuestros campesinos, de nuestros indígenas, de nuestros obreros, de nuestros microempresarios. Todo lo que necesitamos está en Ecuador, compañeros. Quienes salen ahora a las calles marchan cegados por el odio, sin detenerse a pensar en el bienestar incontestable que garantizan obras como las que hoy entregamos. Hidroeléctricas como Manduriaco, la inauguramos la semana pasada, que proyectan desde ya su luz sobre la patria y le permiten ahorrar millones de dólares. Es el mayor ahorro. Otro cuento es que no hemos ahorrado. No pudiera haber inversión. Esta carretera no pudiera existir sin ahorro. Ahorro no es otra cosa la parte del ingreso que no se consume. La parte del ingreso que ustedes no consumen en el locrito de papa, en el bistec de carne, en el estofado, en alimentación, en salud, etcétera, ¿a dónde la destinan? A ampliar la casa, a comprarse un carrito, tal vez a comprarse una computadora, una lavadora. Eso es inversión. Que si no tuvieran ahorro no pudieran hacerlo, ¿verdad? Pero eso no lo entienden los grandes doctos de la economía o no lo quieren entender. Nada de esto se hubiera podido hacer si no hubiera ahorro. Solo las hidroeléctricas nos cuestan cerca de 6.000 millones de dólares y eso se llama ahorro nacional. Que si hubiera sido invertido de esa forma, no como ellos intentan, puesto debajo de la cama en su fondito de liquidez, si hubieran sido invertidos en esas hidroeléctricas, en esos multipropósitos para agua, de hace 30, 40 años, les insisto, tendríamos un país muy diferente al que nosotros recibimos. Y en el caso de las hidroeléctricas, ellos que tanto hablan de amor a la Pachamama, a la ecología, si no es de hablar, no es de charlatanería, es de hacer. Entonces esas hidroeléctricas nos permiten ahorrar, además de millones de dólares, nos permiten evitar emisión de toneladas, millones de toneladas de dióxido de carbono que contamina la atmósfera. La Revolución Ciudadana, compatriotas, es ecologista de verdad. ¿Quién de nosotros, compañeros, compra salmón noruego? ¿Quién ha probado alguna vez el salmón noruego? Eso es lo que un banquero dijo. Elevaron el pescado 45%, no, elevaron su pescado, él comerá eso. Aquí la gente come trucha, pues. Aquí la gente come tilapia. Los ecuatorianos, el pueblo sencillo, humilde, de la patria, el que venimos, consumimos el pescado de nuestros mares, de nuestros ríos, nuestro atún, nuestra tilapia, nuestra trucha, las frutas de ambato, de guaranda, la producción de calzado, muebles, textiles, de la sierra de nuestro país. Por eso les insisto que pusimos las salvaguardias. No nos debemos engañar por aquellos que saquearon al país, que nos robaron el dinero, nuestros ahorros, nuestros sueños y hasta nuestra esperanza. Y cuidado también con otro intento que surge en estos días y que siempre ha sido así, la doble moral. Excesivo gasto público, pero señor gobierno, usted pague todo. El IES autónomo, pero usted páguele todo. Ustedes sí saben que nosotros pagamos 40% de las pensiones jubilarias al IES, por ley. ¿Qué sentido tiene esto? Ninguno. Garantizar las pensiones jubilarias, sí, cuando haga falta, pero ahorita el IES no tiene déficit, tiene superávit. No solo eso, le pagamos cerca de 1.000 millones de dólares anuales y como no tiene que hacer con tanta plata, compra bonos del Estado e invierte en nosotros mismos. Eso significa una deuda de cerca de 8.000 millones con el IES. Dije hace unos días 12.000 millones, rectifico, me había dado mala la información el Ministerio de Finanzas, cerca de 8.000 millones con el IES. Deuda ficticia porque es nuestra propia plata, con un ajuste contable. Si no hubiera habido la obligación de dar ese 40% de forma torpe, de forma absurda, de forma innecesaria, no habría esa deuda de 8.000 millones, no habría un mucho menor déficit público. Esas son las trampas institucionales que nos dejan, fruto muchas veces no solo de la mala fe, de la ignorancia. Defendamos el IES y sácale todo lo que pueda al gobierno central. Pero si todas las correas salen del mismo cuero, el IES es parte del sector público, el gobierno es parte del sector público. El gobierno administra el Estado somos todos nosotros. Si colapsa el gobierno, les aseguro que colapsa el IES, pero no paran. Hace poco se inventaron una deuda de 1.700 millones de dólares para salud, para justificar la inoperancia en salud de ciertos estamentos del IES. ¿De dónde viene este adefesio? De que en el 2001, 2002 se inventaron una ley, agárrense a la silla,
en que la atención de salud de los jubilados no la tiene que cubrir el IES, la tiene que cubrir el gobierno. Las enfermedades catastróficas de los afiliados no las tiene que cubrir el IES, el gobierno. ¿Por qué? No es que nosotros, para no gastar plata, gaste usted, señor gobierno. Ya dejémonos de esos absurdos. Dejémonos de darnos latigazos nosotros mismos como sociedad. Entendamos que somos la misma cosa. Transparentemos las cosas. Basta de estas barbaridades. Señor prefecto, usted debe estar consciente, autoridades locales, de estas cosas. Y ahora que veo a Vinicio, muchas gracias a Vinicio, nos ha ayudado muchísimo con su maquinaria para remediar los derrumbes que ha habido en las vías de Bolívar. Dios te pague, Vinicio. Eso es lo bueno de que las autoridades locales trabajen en conjunto. Pero volviendo a lo anterior, ya basta. Señor medio de comunicación, basta. ¿A quién creen que le hacen daño con estas cosas? Que el guía es autónomo, pero que todo lo tiene que pagar el gobierno y el gobierno es un estafador que no le quiere pagar el guía. Son mentiras. ¿Y qué es lo que esperan? O sea, ¿hasta cuándo? Este absurdo. Felizmente esa ley decía que se tenía que tener el reglamento respectivo, que nunca hubo. Llaman los medios, burocracia con su propia agenda, en el día hicieron sus propias cuentas y dicen que le demos 1.700 millones por cuestiones de salud y que por eso no funciona el sistema de salud del IES. ¡Falso! En el Teodoro Maldonado no pudieron ni siquiera ejecutar el presupuesto. Todo es mentira para justificar su mediocridad. Unilateralmente hacen sus cálculos. Entonces yo lo que he hecho es sacar un decreto y decir, muy bien, quieren que la atendamos, paguemos las jubilaciones, la atención de jubilados, paguemos la enfermedad catastrófica de los afiliados, la vamos a pagar, pero en nuestros centros de salud yo no le haré 20 centavos más al IES, compañeros. Hay que acabar con estas trampas institucionales. Y con esta mentalidad, defendamos al IES, acabemos el gobierno, por favor. Estamos acabándonos nosotros mismos, el sector público, la representación de lo que es de todos. Por el contrario, deben exigir a cada instancia del Estado sus responsabilidades, que el IES sea autofinanciable, autosustentable, no que el IES haga lo que le dé la gana porque es los jubilados de los afiliados y todo pague el gobierno central. Ignorancia, mala fe, absurdos. Basta de esto, compañeros, basta de estos jóvenes para tener una patria mejor. Hay que acabar con esto. Si la partidocracia ha querido al país durante tantas décadas, compañeros, hubiese hecho la mitad de las obras que está haciendo la Revolución Ciudadana, Ecuador sería ya una potencia. Pero en cambio prefirieron llenarse sus bolsillos, los de sus parientes, los de sus amigos. Jamás pensaron en el futuro. Obras como esta carretera son la mejor respuesta a tantas mentiras y tantas infamias. Ustedes saben que este presidente, desde el primero y hasta el último de sus días al frente del gobierno del pueblo, no descansará para servirlos con manos limpias, mentes lúcidas y corazones ardientes por la patria. Aquí en Guaranda, ¿cuántas cosas han hecho? En Bolívar, Unidad Educativa del Milenio a Montañán, está dando prioridad a nuestros pueblos indígenas. Y hay dirigencia indígena que está contra el gobierno y está contra estas unidades del milenio. Quieren volver a esas escuelitas unidocentes porque manteniendo en ignorancia a nuestro pueblo indígena, así los pueden dominar. Ayuma, Machicuna. Tenemos pista atlética deportiva, tenemos UPCs, tenemos la intervención de Alfredo Novoa, tantas y tantas obras. Mientras otros tiran piedras, lanzan piedras, nosotros seguiremos lanzando obras a lo largo y ancho de la patria, compañeros. Ya no tenemos tiempo que perder. Seguiremos empeñados en hacer obras que transforman la patria y que llenan de alegría y esperanza a sus ciudadanos. Imanala, Huayquicuna, Panicuna, Ayacho Canguichic, Cusillacho Canguichic, Ñucapas, Machicuna, Imamanta, Musuk Yangmanta, Nashu, Ari Guaranda, Ambato, Musuk Yangmanta, Musuk Chacamanta, Ari, Chiquilcagua, Musuk Chacamanta, Kunanka, Utiyami Ri Ushashun, Utiyami Shamui Ushashun, Sinapas, Masna Kulkiwan Rurarcanchic, Iskunchunga, Millón Yachi Dolarwan, Uyachi, Caipimi, Petróleo Kulki, Caipimi, Minería Kulki, Caipimi, Impuesto Kulki, Uyaichi, Yactapa, Ministishkatami, Ruranchik, Yactapa, Aji Cascatami, Ruranchik, Cañanca, Cancunapagmi, Cañanca, Tucuicunapagmi, Cañanca, Yactapami,
Huauquicuna, Panicuna, Cayacaman, que viva Guaranda, que viva Ambato, que viva Bolívar, que viva Tungurahua, que viva la patria nueva, que viva la patria de todos, que viva nuestra revolución ciudadana y hasta la victoria siempre, compatriotas. Gracias, señor presidente, por entregarnos un sueño hecho realidad. Ha sido la entrega oficial de la vía Ambato-Guaranda. Hacemos público el agradecimiento a toda la red de emisoras de las provincias de Tungurahua, Chimborazo, Cotopaxi, Bolívar y Los Ríos, que han hecho la transmisión directa de este acto de entrega oficial. Despedimos a nuestro querido presidente constitucional de la República del Ecuador. Esta ha sido la visita en la ciudad de Guaranda.